Buen día, chicos y chicas del quinto. Esta semana en geografía vamos a darle un cierre al tema de los recursos energéticos, trabajando sobre el tema. Vamos a hacer una comparación, un estudio comparativo con las otras dos grandes empresas petroleras que hay en América del Sur, que son PDVSA, que es la petrolera de la República Bolivariana de Venezuela, y Petrobras, que es la empresa petrolera estatal de la República Federativa de Brasil. Vamos a estudiar cómo ha sido el desarrollo de estas dos petroleras, de estas dos empresas petroleras a lo largo de la historia y cómo es la situación de estas empresas a comienzos del siglo XXI, ¿no? Y cómo, digamos, de qué manera han sido desarrolladas. Así que este va a ser como una actividad para darle un cierre a todo este tema, para comparar la situación de YPF, una petrolera que fue fundada y fue creada por el Estado, y luego fue privatizada y luego volvió a manos del Estado, con la situación de Petrobras y de PDVSA, que son dos empresas que siempre fueron estatales, aunque en el caso de PDVSA vamos a ver que el control que ejercía el Estado sobre la empresa no siempre fue el mismo. Así que bueno, ese es el tema que vamos a ver a continuación, y después van a tener que hacer una actividad como para darle un cierre a esto. Aquellos estudiantes que estén en situación de tener que hacer un compensatorio por no haber podido sostener la continuidad pedagógica durante el año, van a tener que hacer más adelante una o varias actividades como que van a ser actividades de repaso de todo lo que hemos visto durante el año, ¿no? Esa va a ser la forma en la cual van a poder compensar por la falta de continuidad pedagógica que ya han tenido en 2020, que seguramente eso lo haremos durante el mes de diciembre. Así que, pero no va a ser muy complejo, va a ser simplemente las mismas actividades que han estado trabajando durante el año, pero más generales, como para hablar de todo lo que estuvimos trabajando en 2020. Así que bueno, nada más para agregar, los dejo con este último tema. En América Latina, la producción de petróleo se concentra en tres países: Venezuela, Brasil y México. La historia petrolera de los tres países está ligada a los intereses de capitales extranjeros que intentaron adueñarse del recurso. En esos tres países, la presencia del Estado logró conservar la propiedad del recurso estratégico para su desarrollo interno. Ahora vamos a analizar los casos de Brasil y de Venezuela, dado que son parte de América del Sur y están más vinculados con la Argentina que en el caso de México. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, es la empresa estatal de Venezuela. Actualmente se encarga de la exploración, producción, manufactura, transporte y comercialización de hidrocarburos. Esta empresa tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico del país con el recurso energético como principal fuente. Como principio, sostiene que la propiedad de la riqueza del subsuelo nacional pertenece al Estado, tal como lo determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y entiende esa propiedad como estrategia nacional para afianzar la soberanía económica y política. A lo largo de la historia, esta compañía atravesó diferentes etapas. Sin embargo, a partir de la década de 1970, tomó una gran importancia a nivel internacional. En esta década se produjeron una serie de hechos geopolíticos de gran trascendencia internacional, como la crisis energética y el fortalecimiento de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP. Venezuela es miembro de esa organización y con cada aumento en el precio del petróleo iba mejorando su posición en el mercado energético. En ese contexto se aprobó una serie de leyes que aumentaron los ingresos del país, por ejemplo, la suba del impuesto sobre los ingresos netos petroleros o la fijación estatal de los precios de exportación del petróleo venezolano. Con la promulgación de la Ley sobre bienes afectos a reversión de las concesiones de hidrocarburos en 1971, el Estado venezolano se propuso recuperar la propiedad de los bienes, instalaciones y equipos petroleros que habían sido concesionados hasta 1983. Así, la actividad petrolera quedó bajo la responsabilidad de PDVSA. Posteriormente, durante el gobierno de Chávez, se va a crear el Ministerio de Energía y Petróleo, que básicamente tomó bajo su control la empresa. El control, antes de la administración de la empresa
estaba fuera del control del Ministerio de Energía. Posteriormente, bajo el gobierno de Chávez, la injerencia del gobierno sobre la empresa fue mucho mayor. Después, como todos sabemos, la crisis que ha venido sufriendo Venezuela, digamos, hizo que el devenir de la empresa fuese mucho menos brillante que como había sido en las décadas anteriores. Petrobras nació en 1953 bajo la presidencia de Getúlio Vargas, responsable del gran desarrollo industrial de Brasil. Hacia 1954, la empresa ya estaba funcionando y aportaba el 54% de la energía del país. En 1961 se inauguró la primera estación de servicio de Petrobras en Brasilia. Luego, en 1968, se inició la exploración de la plataforma submarina y se creó el Centro de Investigaciones y Desarrollo Leopoldo Américo Míguez de Melo, CEMPES, con el objetivo de atender las demandas tecnológicas y consolidar la expansión de Petrobras en el escenario mundial. En 1972 se fundó Braspetro, una subsidiaria creada exclusivamente para las operaciones en el exterior. En 1974 se descubrió la cuenca de Campos, en la costa norte del estado de Río de Janeiro. Esta cuenca se extiende hasta el sur del estado de Espíritu Santo y tiene 100.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Pronto se convirtió en el mayor estado petrolero de Brasil, responsable por más de un 80% de la producción nacional de petróleo. En 1975 se crea el Programa Nacional de Alcohol, Proalcohol, para reemplazar los combustibles derivados del petróleo por biocombustibles a gran escala. El reemplazo de la nafta por alcohol redujo la dependencia del país respecto al petróleo importado. Durante la década de 1970 la compañía se expandió mundialmente y se instaló en países como Nigeria e Irak. Luego, durante la década de 1980, continuaron los hallazgos de yacimientos en aguas profundas marinas y la cuenca del Amazonas. En 1990 sus inversiones se expandieron a América del Sur. Ante la crisis energética mundial, Brasil se adelantó a los hechos y logró mantener la producción para abastecer a su mercado interno. Como todas las clases, voy a reiterarles algunas medidas de prevención contra la COVID-19. Permanezcan en sus casas en la medida de lo posible y eviten las aglomeraciones y las reuniones sociales en espacios cerrados. Cuando salgan, usen barbijo o tapabocas casero cubriendo por completo la boca, la nariz y el mentón. Por favor, recuerden que el barbijo no es para evitar contagiarse la COVID-19, sino para no contagiar a otras personas, como pueden ver en esta diapositiva. Usar barbijo es cuidar a los y las demás. Para elegir o confeccionar un barbijo se debe tener en cuenta que cumpla con las siguientes condiciones. Que se ajuste bien, pero cómodamente, contra el puente nasal y el costado de la cara. Que esté asegurado con lazos o elásticos para las orejas. Que tenga varias capas de tela, al menos 2. Que permita la respiración sin restricciones, que se pueda lavar y secar a máquina sin arruinarse o perder su forma. Al momento de usarlo es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Antes de ponérselo, lávense las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cúbranse la boca y la nariz con el barbijo y asegúrense de que no haya espacios entre la cara y el barbijo. Mientras esté puesto, no lo toquen. En caso de hacerlo, lávense las manos lo antes posible. Si el barbijo está húmedo o visiblemente sucio, usen otro. El lavado a manos o en lavarropas es suficiente para limpiarlo adecuadamente y volver a usarlo una vez seco. Al sacarse el barbijo, háganlo por detrás y sin tocar la parte delantera. En lo posible, colóquenlo en un recipiente cerrado. Lávense las manos lo más a menudo posible con agua y jabón. ¿Por qué debemos usar jabón? Porque las moléculas de jabón están formadas por una cabeza que se adhiere al agua y una cola que se adhiere a la grasa y evita el agua. El virus de la COVID-19 está cubierto por una membrana de lípidos que lo ayudan a infectar las células. Al lavarnos las manos, el agua actúa por arrastre, eliminando el virus de la superficie, y el jabón los inactiva. Así el virus queda destruido en pequeñas burbujas que se eliminan con el agua. Cúbranse con el pliegue del codo al toser o estornudar y eviten en todo momento tocarse la cara. Eviten saludar con besos, abrazos y dando la mano. Saluden con el codo. No compartan el mate, cigarrillos, cubiertos, vasos o botellas. Mantengan una distancia de al menos 2 metros con otras personas en la vía pública. Ventilen los ambientes de sus casas al menos por 5 minutos cada hora. Limpien los objetos y superficies que toquen con frecuencia.
Recuerden sus contactos estrechos de las últimas 48 horas. En caso de que ustedes, ellos o ellas den positivo para la COVID-19, deberán aislarse. ¿Cuándo es necesario testearse para la COVID-19? Cuando cumplan con la definición de caso sospechoso. Para ser considerada caso sospechoso, una persona debe tener 2 o más de estos síntomas. Fiebre de 37,5 grados centígrados o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta repentina de olfato o gusto, cefalea, o sea, dolor de cabeza muy intenso, diarreas o vómitos. O bien, si la persona tiene uno solo de esos síntomas y además es personal de salud, trabaja o vive en instituciones como penitenciarías, hospitales neuropsiquiátricos, hogares de menores o residencias de personas mayores, pertenece a las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, vive en un barrio popular o una comunidad originaria, es contacto estrecho de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19. ¿Cómo saber si son contactos estrechos? Se considera contacto estrecho a toda persona que conviva con alguien con COVID-19, comparta dormitorio, baño o cocina con esa persona, haya estado más de 15 minutos a menos de 2 metros desde 48 horas antes de que empezara a presentar síntomas. A aquellas personas que convivan y tengan algún síntoma no se les realiza el hisopado, sino que se las considera positivas por nexo epidemiológico. En cambio, si son contactos estrechos pero no conviven, deben hacerse el test si tienen al menos un síntoma. Aquellas personas que son contacto estrecho pero no tienen síntomas deben aislarse durante al menos 14 días. La única forma de saber si una persona está infectada por la COVID-19 y con riesgo de contagiar es a través de un test llamado PCR, reacción en cadena por polimerasa, que detecta el virus en la muestra respiratoria del paciente que se obtiene mediante el hisopado. Existen otros tipos de test que detectan anticuerpos, sin embargo no se utilizan para hacer diagnóstico de la enfermedad activa, sino para ver qué porcentaje de personas estuvo expuesta a la enfermedad. En el caso de que una persona tenga la infección por coronavirus, estos test lo detectan recién 3 semanas después de la infección. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.